electro normal. Habíamos visto que este es el orden para interpretar de manera correcta un electrocardiograma, ¿verdad? Y vimos cómo se hace primero la calibración, ¿no? Y cómo se hace la validación, perdón. ¿Cómo se hace la validación? ¿Cómo validas un electrocardiograma? Ley de voltaje, Einthoven y Kirchhoff. Eso, ley de voltaje, Einthoven y Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltaje? La ley de voltaje. De uno de dos. ¿Qué quieres hablar? No, ¿Qué dice la ley de voltaje? La ley de voltaje dice que no puede existir el potencial cero ¿En qué derivación? y nada de uno, de dos De 1, de 2 y de 3, chingada madre. Solo en las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3 no puede existir potencial cero, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Einthoven? ¿Tú me quieres participar igual? ¿Qué dice la ley de Einthoven? de dos es igual a de uno. Eso, Einthoven dice que la derivación de 2 es igual a la suma de De 1 más de más 3. de 3. ¿Qué dice Kirchhoff acá, Santa María? ¿Qué dice Kirchhoff? ¿Cómo más fuerte? No, acá te vas a salvar por tu esposo. ¿Qué dice Kirchhoff? Excelente. La suma de ABR más ABL más ABL da Igual 0. cero. Listo. Con esos tres, si cumple 2 de esos 3, listo, tenemos un electrocardiograma que está bien tomado, ¿verdad? Listo. Otro punto es la calibración. ¿Y dónde vemos la calibración de este electrocardiograma? A ver, acá, tú, ¿qué quieres hablar? Ahora, a ver, eso es la calibración. ¿Y cómo está este electrocardiograma? Eso, calibración estándar. La calibración puede ser al medio de la calibración, un cuarto de la calibración, al doble de la calibración. Podemos tener las precordiales estar a calibración estándar y de las extremidades a mitad de la calibración, ¿verdad? Muy bien. Ritmo. A ver, ¿tú qué quieres hablar? ¿Cómo decimos que es ritmo sinusal o no? Algunos parámetros, no todos, que te acuerdes. El complejo QRS precedido de la otra. Eso, complejo QRS precedido de una onda P. ¿Qué más? El PR regular y rango normal para la Eso, edad. PR regular y rango normal para la edad. ¿Qué más? Onda P es la misma morfológicamente en una derivación. Onda P debe ser de la misma morfología en una misma derivación. Otro. Eje P normal de ser. Exacto. El eje de la onda P tiene que estar normal. ¿Y normal cuánto es? 0,90. Entre 0 y más 90. Otro. Onda P positiva en D1, D2, ABF. Onda P positiva en D1, D2 y ABF. Excelente. ¿Y? Onda P negativa en ABF. Excelente. ¿Ves? Súper fácil. Hasta acá ya hemos avanzado. Vimos validación, calibración, ritmo. Ahora vamos a ver la parte más fácil que se nos pone. Los otros 4 puntos son bien fáciles. Cálculo de frecuencia cardíaca, cálculo del eje eléctrico del corazón. Y vamos a ver los valores normales de la onda P, de la onda T, del complejo QRS y todo lo demás. ¿Ah? Esto ya vimos, ley de Einthoven, Kirchhoff, todo eso ya lo sabemos. Voltaje, listo. Ritmo, listo. Cálculo de la frecuencia cardíaca. Lo primero que tenemos que ver en un electrocardiograma para ver la frecuencia cardíaca es determinar si el ritmo es irregular, como este de acá. Ritmo regular cuando el intervalo RR es similares, ¿verdad? Y ritmo irregular como este de acá. Fíjense, acá el RR es muy amplio, acá es muy corto. Entonces este es un ritmo irregular. Diferente a decir que, por ejemplo, este de acá es ritmo sinusal. Ritmo sinusal, pero con ritmo regular. Este también es ritmo sinusal, pero con ritmo irregular. Entonces podemos tener ritmo sinusal
de ritmo regular y ritmo sinusal de ritmos irregulares. Lo primero que tenemos que determinar para hacer el cálculo de frecuencia cardíaca, ¿el electrocardiograma tiene ritmo regular o es irregular? ¿Vale? Entonces, si yo tengo un ritmo regular, voy a hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca por tres métodos. Acá te dice una fórmula. Cuando el ritmo es regular, te dice la frecuencia cardíaca es igual a 1500 dividido entre el número de cuadraditos pequeños. Otra fórmula, frecuencia cardíaca es igual a 300 dividido entre el número de cuadrados grandes. O puedo utilizar este mnemotécnico, 300, 150, 175, 60, 50, 43, 32. ¿Cómo lo utilizo? Acá. Para utilizar esto de acá, necesito encontrar un complejo QRS que vaya a caer justo en la línea gruesa. Por ejemplo, acá, el complejo QRS cae en la línea gruesa. Si mi próximo complejo QRS está en la siguiente línea gruesa, mi frecuencia cardíaca va a ser de 300. Mira. Ahora, si yo tengo acá un complejo QRS y el próximo complejo QRS cae dos cuadraditos después, la frecuencia cardíaca va a ser 150. Tres cuadraditos después, 100. 4, 75, 60, 50. Y así seguimos. ¿Vale? Esto solo aplica para ritmos regulares, no aplica para ritmos irregulares. ¿Vale? Acá, ¿qué parece esto? ¿Ritmo regular o irregular? Regular, el RR parece con intervalo RR regular. Entonces, tengo que hacer buscar un complejo QRS que vaya a caer justo en la línea gruesa. Y acá, miren, este complejo QRS cae justo en la línea gruesa. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Divido 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Entonces, voy a contar entre este intervalo RR cuántos cuadraditos pequeños tengo. 5, 10, 15, 20. 1500 entre 20, ¿cuánto es? 75. Ahora, la otra fórmula te dice, dividimos 300 entre el número de cuadraditos grandes. ¿Cuántos cuadrados grandes hay entre este RR? 4. 300 entre 4, 75. O aplicamos el mnemotécnico. Hasta acá sería 300, 150, 175. Por todos los métodos, en este electrocardiograma la frecuencia cardíaca es 75. Pero esto solo sirve para ritmos regulares. ¿Vale? Mira, ahí tengo el RR, me midió eso, y en todos mide igual. El intervalo RR es regular, es decir, la frecuencia cardíaca es regular. ¿Alguien quiere pasar? Entonces, cuando tenemos un ritmo regular, aplicamos cualquiera de esos tres. ¿Vale? 1500 entre el número de cuadraditos pequeños, o 300 entre el número de cuadraditos grandes, o aplicamos el mnemotécnico, ¿no? 300, 150, 175, 60, y así nos vamos. ¿Vale? Ahora, cuando la frecuencia cardíaca o el ritmo es irregular, como este de acá, fíjense, el RR acá es muy amplio, acá es muy corto. ¿Qué tengo que hacer? Debo contar cuántos complejos QRS existen en 6 segundos. ¿Cuántos complejos QRS existen en 6 segundos? Y 6 segundos son 30 cuadraditos grandes. Entonces, este de acá, por ejemplo, son 30 cuadraditos grandes. Entonces, ¿cuántos complejos QRS tengo yo en estos 30 cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10, 90. La frecuencia cardíaca en este trazo del electrocardiograma es 90. Entonces la fórmula te dice número de QRS en 6 segundos por 10. Y 6 segundos son 30 cuadraditos grandes. ¿Vale? Eso cuando el ritmo es irregular, cuando el RR es irregular. Acá, en este electrocardiograma, ¿cuál voy a aplicar para ritmo regular o irregular? Quiero calcular la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma. ¿Cuál aplico? ¿Para ritmo regular o irregular? Eso, irregular. ¿Por qué? Porque el RR acá es muy amplio, acá es muy angosto. Muy
Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Contar 30 cuadraditos grandes, que es igual a 6 segundos. ¿Por qué? Porque el ritmo es irregular. Y eso es 30 cuadraditos. ¿Cuántos QRS tenemos ahí? 8. ¿Por 10? 80. La frecuencia cardíaca en este electrocardiograma es 80. Fíjense acá, si yo quisiera aplicar para ritmo regular, por ejemplo acá, sería 1500, 5, 10, 15 entre 17. ¿Cuánto sale? 1500 entre 17, a ver, calculadora. 1500 entre 17. 88. Ahora acá, yo calculo 1500 entre 5, 10, 15, 20 entre 24. Imagínense, 62, 88, hay mucha variación, por eso no puedo aplicar acá la fórmula para ritmo regular. ¿Por qué? Porque esto es ritmo irregular. Ahora, una manera muy sencilla de contar los 30 cuadraditos grandes. La consulta muchas veces hay muchos pacientes que dan 10, 15 minutos por paciente y hasta contar los pinches 30 cuadraditos te lleva tiempo. Una pluma es más o menos 30 cuadraditos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Colocar una pluma en el dedo largo y solo van a contar cuántos complejos QRS hay en esa pluma y lo multiplican por 10 y esa es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Es una manera de calcular muy rápido para que van encontrando los 30 cuadraditos pequeños. Ahora, ¿de dónde empiezo a contar los 30 cuadraditos? Donde gusten. Pueden empezar acá, donde gusten. Solo tienen que contar 30 cuadraditos grandes, que son 6 segundos. Entonces, ¿qué dice la fórmula de cálculo de frecuencia cardíaca para ritmos irregulares? Contar el número de complejos QRS en 6 segundos y le multiplico por 10. Eso es la frecuencia cardíaca para ritmos irregulares. Acá, ¿qué aplicamos? ¿Para ritmo regular o irregular? Irregular, ¿por qué? Porque el RR, fíjense, acá es muy amplia, acá es muy angosta. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? A ver. Vamos a empezar desde acá, acá. 70, ¿no? Más o menos. Entonces acá yo no puedo aplicar el de ritmo regular, porque si lo calculo acá, va a salir muy bajo, si lo calculo acá, va a salir muy alto. Este electrocardiograma, por ejemplo, lo hemos analizado, el ritmo sinusal. El ritmo sinusal con frecuencia cardíaca irregular. El diagnóstico de este electrocardiograma se llama arritmia sinusal respiratoria. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca varía en función a la respiración. Cuando hacemos una respiración profunda, hacemos valsal o positivo y eso disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Esto se llama arritmia sinusal respiratoria. ¿Por qué sinusal? Porque el ritmo es sinusal. Si sacamos todo para ritmo sinusal, nos va a dar ritmo sinusal. Y la frecuencia cardíaca está variando por la respiración. Por eso es arritmia sinusal respiratoria. Es el motivo de consulta más frecuente de los cardiólogos. De hecho, yo vivo gracias a esto, porque esto me mandan todo el tiempo. Solo debo colocar arritmia sinusal respiratoria. Digamos en que la calibración, digamos, que sea diferente, cómo va a variar para que puedan dar esos ¿Cómo? No te entiendo. La calibración, Sí. si no es estándar, digamos, es diferente. Vamos a notar. Ok, mira, para la calibración no hemos hablado de la modificación de a qué velocidad está corriendo el papel. Eso casi no se modifica. Cuando hablamos de calibración estamos hablando de voltaje de las ondas ceros, no estamos hablando de la velocidad. La velocidad siempre es el mismo. Muy rara vez se modifica la velocidad. ¿Cuándo modificamos la velocidad? Cuando yo tengo acá un complejo QRS y el siguiente complejo son muy pegados. Entonces lo que yo hago, puedo alargarlo un poco para poder buscar a la onda. Cuando tengo un electrocardiograma en ritmo de taquicardia con frecuencia cardíaca cercana a los 300, ahí yo puedo aumentar la velocidad o disminuir la velocidad a la que se imprime. Pero normalmente eso no se modifica. Cuando hablamos, por ejemplo, acá a mitad de la calibración, al doble de la calibración, la velocidad sigue siendo el mismo. Listo. Cálculo de frecuencia cardíaca muy fácil, ¿verdad? Para ritmos regulares y ritmos irregulares. Ahora, el próximo punto, el punto número 5, es cálculo del eje eléctrico del corazón.
Y para hacer el cálculo del eje eléctrico del corazón, 3 métodos. El primer punto te dice ver el voltaje del QRS en D1 y AB, lo que hicimos para sacar el eje de la onda P. ¿Recuerdan? Esto es D1 y esto es AB. Lo sacamos por el mismo método, igual como sacamos el eje de la onda P. El punto 2 te dice buscar el QRS más isodifásico. Y una vez que encuentre el eje más isodifásico, voy a buscar la perpendicular de esta derivación. Y el tercer punto, solo debo buscar en cuál de las derivaciones el QRS tiene mayor voltaje, ya sea positivo o negativo. Ahorita lo vamos a determinar. Ahora, una vez que yo calculo el eje eléctrico del corazón, lo normal es acá, entre menos 30 a más 90 o menos 30 a más 110, dependiendo la literatura que uno vaya a usar. Pero el eje eléctrico de manera normal debe caer acá, excepto en recién nacidos y ancianos. Los recién nacidos y ancianos, el eje eléctrico viene acá. Para un recién nacido, el eje eléctrico normal es entre más 90 y más 180 en recién nacidos. El resto de la población, el eje eléctrico es normal acá. Por ejemplo, en este sistema hexaxial, esto es el lado izquierdo del corazón, esto es el lado derecho del corazón. Si yo tengo un eje eléctrico que está acá, entre menos 30, menos 60, menos 80 y menos 90, voy a decir que el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Ahora, si yo tengo el eje eléctrico acá, más 120, más 150, más 170, voy a decir que el eje eléctrico está desviado a la derecha. Y si el eje viene acá entre menos 90 y menos 180, se llama eje indeterminado o extrema derecha. Esto siempre es muy, pero muy patológico. ¿Vale? ¿En qué condiciones el eje eléctrico voy a encontrarlo acá? Por ejemplo, los pacientes que son hipertensos sistémicos, ese ventrículo izquierdo tiene que trabajar más. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia al tener mayor presión sistémica. Entonces ese ventrículo izquierdo se va a colocar más hipertrófico. Y al colocarse más hipertrófico, el eje se viene acá. Del otro lado, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión pulmonar o tiene estenosis de la válvula pulmonar, ese ventrículo derecho va a trabajar más porque tiene que hacer más fuerza para mandar sangre a los pulmones porque tiene hipertensión, o tiene que hacer más fuerza porque esa válvula pulmonar está estrecha. Entonces el ventrículo derecho se va a hipertrofiar más y el eje se va a venir acá. Por eso decimos eje desviado a la derecha. Infarto se ve en otra cosa, el ST, acá nada que ver de infarto. Muchas veces cuando hay un infarto masivo, el eje se puede ver encaminado, eje indeterminado, pero para infartos eso normalmente no sirve, ¿vale? Luego vamos a ver infartos. Entonces, 3 métodos para calcular el eje eléctrico del corazón. Primero vemos el voltaje en D1 y ABF, buscamos el QRS más isodifásico y luego buscamos el QRS de mayor voltaje. Ahora, esta es una tablita para simplificarnos un poco. Esto es derivación D1 y esto es derivación AB. Si en ambos es positivo, el eje va a estar entre 0 y 90 grados. Si en D1 es positivo y en ABF es negativo, entre 0 y menos 90. Ahora, si en D1 es negativo y en ABF es positivo, entre más 90 y más 180. Y si ambos son negativos, tanto D1 como ABF, el eje está en extrema derecha. Ahora, en la anterior clase repasamos derivaciones y perpendiculares. Decíamos que la derivación D1 tiene una perpendicular que es ABF. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados entre D1 y ABF. ¿Cuál es la perpendicular de D2? ABL, porque entre D2 y ABL forman 90 grados. ¿Y la perpendicular de D3? ABR. Y veíamos en un electrocardiograma que es cruzado, ¿verdad? La perpendicular de D1 es ABR y la perpendicular de D3, ABR. Y D2 con ABR, ¿no? Ahora, acá, esto de QRS más isodifásico, eso lo vemos en D1, D2, D3, ABR, ABL y ABR. ¿Cuál les parece más isodifásico acá? Más isodifásico. ¿Qué significa isodifásico? Por ejemplo, este complejo QRS es muy positivo. Este es muy positivo, este es muy negativo, ahí no hay isodifasismo. Podría ser este de acá.
Vamos a hacer de cuenta que esto es de 3. Esto, por ejemplo, sería isodifásico, porque tiene positivo y el mismo voltaje es negativo. O sea, cuando positivo y negativo casi son iguales, eso es isodifásico, ¿vale? Entonces, cuando decimos acá, buscamos el QRS más isodifásico, hacemos referencia a eso. Donde la derivación, pero ahí solo buscamos de D1 a D, que no solo acá. No buscamos acá, esto solo es un ejemplo. Por ejemplo, en B3, el QRS es muy isodifásico, que es muy negativo, isodifásico. Aquí muy positivo, ¿verdad? Listo. Sabiendo esto, vamos a calcular el eje eléctrico. Otra cosa, el eje eléctrico varía de acuerdo a la edad también. Ahí no nos vamos a meter mucho porque nos vamos a confundir. El eje eléctrico decíamos que es normal en niños y mayores acá. Recién nacidos y ancianos acá. Y estos que siempre es patológico. Y esto es en algunas cardiopatías, ¿vale? Tal vez no necesitan apuntarlo, solo los primeros. Vamos con los 3 métodos. Decíamos, ¿en cuál de estas 3 derivaciones, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, el complejo QRS tiene mayor voltaje? ¿Dónde se ven las ondas Rs o las S más altas o más profundas? En D1 la onda R es muy alta, más alta que esto, más alta que acá, más alta que acá, más alta que acá. Incluso esta onda R es más alta que esta S, ¿verdad? Entonces, ¿y D1 es positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿dónde apunta D1 positivo? No sabes. Regresamos a nuestro sistema hexaxial. Este es D1 y positivo apunta a 0 grados. Entonces, por este método, el eje eléctrico me sale en 0 grados. Vamos, ¿cuál es el más isodifásico de estas 6? D3. ¿Y cuál es la perpendicular de D3? ABR. ¿Y ABR es positivo o negativo? Negativo. ¿Y dónde apunta ABR negativo? Menos 150. Fíjense que por un método nos sale 0 grados. Por otro método me sale menos 150, o sea, son polaridades opuestas. Vámonos al tercer método. ¿Cuál es el tercer método? Eso, buscamos en D1 y ABR. ¿Cómo sacamos? Muy fácil, ¿verdad? Solo contando las 2 derivaciones y buscamos o restamos positivo o negativo, y ahí va a estar nuestro eje eléctrico. A ver, acá. Vamos a hacer acá. Esto es ABR. Y esto de acá, D1. Positivo acá D1, ABR positivo acá, negativo, ¿no? En D1 positivo ¿cuánto? 5 más o menos, 11 o 12, ¿no? En D1. Y positivo D1 es para este lado. Entonces 5, 10 más o menos hasta acá. Y luego me voy a ABF. ABF es positivo, ¿cuánto? Más o menos 5 o 6. Y ABF positivo es acá, negativo es acá. Entonces me voy para acá. Más o menos 5, ¿no? Yo solo voy a unir puntos. Voy a unir este punto con este otro. El eje eléctrico más o menos me sale más 30 o más 40. ¿no? Entonces fíjense, por un método nos dio acá, ¿verdad? 0 grados. Salud. Por otro, 30. Y por otro método nos dio acá. Entonces, estos dos se acercan más. Entonces, mi eje eléctrico va a estar más o menos acá. Más o menos a 20, ¿no? Por eso tenemos que aprender a sacar por las 3 formas. Porque muchas veces tenemos como este electro. Por un método me sale acá, muy patológico. Pero los otros 2 métodos salen acá. Y los 2 que se acercan más, ahí está el eje eléctrico del corazón. ¿Se entiende? En caso de que, por ejemplo, queramos ver el eje isoeléctrico y una isoeléctrica, la descartamos directamente. No, la que más es isodifásica. Por ejemplo, a ver, mira, acá en estos 6, haz de cuenta que no existe esto de acá. Estas otras 5, ¿cuál parece más isodifásico? ¿Esto? O tal vez esto, muy bien, a ver que podría ser más isodifásico. El que más isodifásico es. Ya se está durmiendo acá, no puede ser. Te vamos a pagarte allá por aquí. No, es que tradición solo los mujeres.
Ay, lo que se lo que me dice, y te van a copiar el nombre si ahora me dices. En caso de que no haya ondas S, en caso de que no haya ondas S reales, solo ondas R, se tomaría el más de pequeño. aire más pequeño. Y por ejemplo, en este caso del electrocardiograma, los tres ejes eran diferentes y los eran positivo. Entre los dos que tienen. Los dos que más se acercan. Ahí sacas una media, ahí está. Saca una media entre los dos. Una media. Porque mira, acá vimos, en este electrocardiograma, vimos que uno me salió en 0 grados, el otro en 30. O sea, 0 es normal, 30 también es normal. Entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, si quieres sacas una media de 20, o puedes colocar 0, está normal, no pasa nada, o colocas 30, no pasa nada. ¿No? Ahora, por ejemplo, si yo tuviera uno que me sale acá, el otro acá y el otro acá, entonces estos dos se acercan más, y puedo colocar en 45 más. Listo, acá. ¿Cuál es el más isodifásico de los 6 ahí? El más isodifásico. Isodifásico. Para mí, ¿de dónde de uno? ¿Cómo de 2? Eso es el que tiene más voltaje. No, claro, pero también está como un poco más negativo, me parece. No digas mamadas, a ver. No, pero yo Mira, acá tienes positivo y acá tienes negativo. Pero acá tienes mucho positivo, aquí casi nada negativo. Pero Esto es el más isodifásico. parece. ¿Cuál pero? Parece, para mí, parece que para mí. No, ¿cómo para ti? Tal vez, pero. Eso, pero. No, pero no. No, pero el más isodifásico claramente es esto, ¿verdad? Sí. Pero también, si no existiera de uno, sería de dos. No lo sé, yo creo que AR sería. Listo. D1, ese es el más isodifásico. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ¿Y ABF es positivo o negativo? Positivo. ¿Y ABF positivo dónde apunta? Más 90, ¿no? Más 90. Listo. Un método. Ahora, ¿en cuál de estas ves la onda R más alta? ¿O la onda S más profunda? ¿En cuál de las 6? ¿Dedos? O también ABF, ¿no? Está entre D2 y ABF, ¿no? Podemos colocarle D2 y D2 ¿dónde apunta? 60 grados. Y ABF ¿dónde apunta? 90 grados. Listo, por dos métodos ya tenemos uno en 90 y el otro en 60 vayamos a colocar, ¿verdad? Ahora, trazando las líneas nos va a dar igual, ¿no? Porque es positivo en D1 y es positivo en ABF, ¿verdad? Entonces, acá ¿cuánto de positivo? 5, 7, menos 2, más o menos 5, ¿verdad? En D1, 5, acá es positivo D1, ABF positivo, negativo, negativo. Acá más o menos 5, ¿verdad? Y en ABF, 5, 10, 15 más o menos, menos 2, más o menos 13. 5, 10, 13 más o menos. Solo voy a unir las líneas, más 70 más o menos. Por el otro método nos dio acá, más 90, por el otro método más 60. Entonces el eje eléctrico está acá, normal. ¿Va? Por todos los métodos ahí me sale el eje eléctrico ahí, ¿no? Entre más 90 y más 60 más o menos. ¿Qué estás opinando tú del eje eléctrico? ¿Estás viendo tiburón bebé? Muy bien. Baby shark. Listo. Acá. A ver. Némesis. Vamos, Némesis. ¿Dónde ves las ondas más altas? D1, D2, D3, ABR, ABL o ABF. D1. Podría ser, también podría ser ABL, ¿no? ¿Cuál te quedas? D1. D1 es positivo o negativo? Positivo. ¿Y D1 positivo dónde apunta? 0 grados.
¿cuál de estas 6 derivaciones es el más isodifásico? D2, excelente. ¿Y D2? ¿Cuál es la perpendicular de D2? ABL. ¿Y ABL es positivo o negativo? Positivo. ¿Y dónde apunta ABL positivo? Más 100. Acá está. ABL negativo de este lado y positivo de este lado. A más 150. Imagínense. Tengo uno en más 150 y el otro nos dio en cuánto? 90, ¿verdad? ¿No? Entonces, por un método nos dio en más 150. El otro en 0 grados. Mira, fíjense, polaridades opuestas. Acá, según Némesis, el primero nos da en 0 grados. El segundo nos da más 150. Vamos con el tercero. En D1 es positivo y en AB es negativo. ¿Dónde estaría el eje? Entonces trazamos la línea. Entonces vamos. Esto es positivo de 1 y esto es positivo a B, ¿verdad? Acá en B1, ¿cuánto? 5, 10, 15, 17 más o menos. Pero es positivo y positivo de 1 es para este lado. 5, 10, 15, 17 más o menos, ¿verdad? Y luego AB es 8 menos 3 más o menos 5. Pero 5 negativo, pues acá es positivo y es negativo acá. Entonces, por este método, más o menos a menos 15, ¿no? Listo. Entonces, por un método nos dio acá más 150. El otro método, dijimos, ¿dónde están las ondas R más altas? D1 nos dijo, ¿no? Y D1 sería acá, positivo. Entonces el eje estaría acá. Estos dos se acercan y estos no, ¿verdad? Entonces el eje estaría en 0 grados, menos 15 o menos 10, que también sería normal. ¿Y eso de ahí no significa nada? ¿Perdóname? Eso que está diferente no significa nada. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Este que salga acá? Sí, justamente por eso tenemos que aprender a sacar 3. Y los dos que más se acercan, ahí está el eje, ¿no? Ahora, por ejemplo, si el eje me daría acá, en el primer método, por ejemplo, Némesis nos dijo que acá eran las ondas más altas, pero yo lo veo que acá son más altas, en ABL, ¿verdad? Ahora, ABL se da acá, por un método. Por el otro método de más isodifásico también nos da acá, que sería más 150, y eso sí sería patológico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, acá, si el eje me saldría acá, te dicen que el eje está desviado a la derecha. Entonces yo tengo que ver en el electrocardiograma ondas R muy altas en B1 y B2 y S profundas en B5 y B6. Entonces veo acá, ¿tengo R altas en B1 y B2? No. ¿Tengo S profundas en B5 y B6? No. Entonces el eje realmente no está acá. ¿Tengo R altas en B5 y B6? Sí. Entonces eso te dice que el ventrículo izquierdo está más hipertrófico, entonces el eje está acá. Y aparte tengo S profundas en B1 y B2 que habla más de hipertrofia o predominio izquierdo. Y decíamos desviación a la izquierda acá, ¿verdad? Entonces el eje realmente está acá. Para nada está acá, ¿no? Es una manera más o menos de corroborar cuando el eje está, te sale así medio dudoso. Entonces ves siempre, entre comillas, B1 y B2 mira el ventrículo derecho, dijimos, ¿verdad? Y B5 y B6 mira el ventrículo izquierdo. Mientras más alto sea tu onda R en B5 y B6, más hipertrófico es el ventrículo izquierdo. Y al revés, mientras más altos sean tus R's en B1 y B2, más hipertrófico está el ventrículo derecho. Y acá casi no tiene ventrículo derecho. Tiene R's en B1 y B2, casi nada. Pero sí tiene R's en B5 y B6, mucho izquierdo. Además tiene S's profundas en B1 y B2, o sea, puro ventrículo izquierdo, ¿no?
Entonces acá realmente el eje está ahí arriba, más o menos menos 15, que también se consideraría normal si consideramos que el eje es entre menos 30 a más 90. Entonces no se olviden las tres maneras de calcular el eje eléctrico, ¿vale? Buscan donde las ondas se ven más altas o las heces donde se ven más profundas. El más es básico y el otro con las líneas, donde uno y cabe. Listo, hasta acá, muy fácil. Ya vimos validación, calibración, ritmo, frecuencia cardíaca y eje eléctrico del corazón, que es el eje del QRS. Ahora vamos a ver ondas. ¿Cuánto es lo normal de las ondas? ¿Cuánto tiene que medir normalmente la onda P? ¿Cuánto tiene que medir normalmente el complejo QRS de la onda P? ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuál es el valor normal? ¿Hasta qué parámetro la onda Q se considera normal? Todo eso vamos a ver ahora. Ondas, segmentos e intervalos. Y vamos a finalizar con esta parte del predominio ventricular. Este predominio ventricular es lo que les decía acá, ¿no? Por ejemplo, en este ventrículo, en este electrocardiograma, predomina el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque justo lo que les decía, tengo R's muy altas en V5 y V6 y tengo S's profundas en V1 y V2. Eso es ventrículo izquierdo. Si fuera al revés, R's muy altas en V1 y V2 y S's profundas en V5 y V6 es ventrículo derecho. Es al revés. Esto lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver ondas, segmentos e intervalos. ¿Cuáles son los dos intervalos más importantes que medimos normalmente? Intervalos. El intervalo PRI y QT. Esos dos. El intervalo PRI y el intervalo QT. Y eso es lo que vamos a ver. Valores normales. Vamos con la onda P. ¿Qué representa la onda P? Despolarización auricular. Recuerden que la primera parte de la onda P es aurícula derecha y la segunda parte auricular izquierda. Por ejemplo, en este esquema de acá, cuando yo tengo una onda P alta y picuda, ¿qué aurícula está más crecida? La aurícula derecha. Fíjense. Ahora, si yo tengo una onda P muy ancha y una muesca así como una M, entonces, ¿qué aurícula está más crecida? La aurícula izquierda. ¿Cuáles son los valores normales de la onda P? La regla de los 2 puntos. Una amplitud máximo de 0,25 milivoltios, es decir, hacia arriba debe medir máximo 2,5 cuadraditos, o sea, menor a 2,5 milímetros, hablando en voltaje. Ahora, ¿cuánto debe durar? Menor a 100 milisegundos. ¿Y cuánto es 100 milisegundos? 2,5 cuadraditos. Entonces, hablando de onda P, la regla de los 2,5. En sentido de voltaje no debe medir más de 2,5 cuadraditos y en sentido de tiempo no debe ser mayor a 2,5 cuadraditos. Por eso decimos la regla de los 2,5. 2,5 hacia arriba, menos de eso, y 2,5 en sentido de tiempo. Menos de eso es lo que debe medir la onda P. Ahora, más ejemplos de cómo vemos una onda P. Por ejemplo, les decía que una onda P, la primera porción es aurícula derecha y la segunda porción aurícula izquierda. Acá, yo tengo una onda P, primero acá, la primera porción muy alta y la segunda más pequeña. Entonces acá te habla de que la aurícula derecha es un poco más crecida, ¿verdad? Acá tengo una onda P muy alta y esto representa crecimiento auricular derecho. Cuando tenemos crecimiento auricular izquierdo, lo vamos a tener una onda P como esta de acá. Aurícula derecha normal y luego la aurícula izquierda que está muy grande. O podemos tener una onda P isodifásica o bifásica, tener un componente positivo y un componente negativo. Nos habla de crecimiento auricular izquierdo, onda P ancha u onda P mitral. Cuando es alta, onda P alta, onda P mínima. ¿Por qué se llama mitral esto de acá? Ustedes saben que la válvula mitral está del lado izquierdo del corazón. La válvula mitral está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo o la válvula mitral por algún motivo deja regresar sangre, es decir, que tenga una insuficiencia mitral,
la sangre ¿dónde va a regurgitar? A la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda va a crecer y vamos a tener esta imagen. Por eso se llama onda P ancha o mitral, cuando tengamos esta imagen. Lo mismo con la onda P pulmonar. Si yo tengo una estenosis de la válvula pulmonar, entonces, como la válvula pulmonar está estenótica, el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para mandar sangre a los pulmones. Y por ende, la válvula tricúspide puede tener cierto grado de regurgitación hacia la aurícula derecha. Y cuando existe regurgitación hacia la aurícula derecha empieza a crecer, ¿no? Por eso se llama onda P alta o pulmonar. Y esto de acá, onda P mitral. Entonces, de la onda P tienes que recordar que la primera parte es aurícula derecha y la segunda parte aurícula izquierda. Si tengo una onda P alta y picuda, crecimiento auricular derecho. Si tengo una onda P ancha, como esta de acá, onda P mitral, o si tengo bifásica, componente positivo y negativo, nos habla de crecimiento auricular izquierdo. En este caso, por ejemplo, la onda P va a medir más en tiempo. Ya no va a ser 100 milisegundos, va a ser 120 o 160 milisegundos, más de 2.5 milímetros en tiempo. En este caso, probablemente el tiempo sí esté normal, pero el voltaje va a ser mayor a 0.25 milivoltios. Eso en cuanto a la onda. Ahora, el complejo QRS. El complejo QRS, la duración puede variar de acuerdo a la edad. No nos vamos a complicar con la duración de la edad. Para fines prácticos, el complejo QRS debe ser menor a 120 milisegundos. Menor a 120 milisegundos. ¿Y eso cuánto es? Menos de 3 milímetros. ¿Verdad? Ahora, acá está. Duración del QRS menor a 3 milímetros, o menor a 0,12 segundos, o menor a 120 milisegundos. Hablando de tiempo, es la duración máxima. Si ya tengo un complejo QRS que mide más de 3 milímetros, es un QRS ancho. Ahora, la anterior vez decíamos, cuando ves una onda Q, por ejemplo, pequeñita, colocamos minúscula. Cuando yo tengo una onda S pequeñita, coloco S minúscula. ¿Cuándo debo colocar minúscula o mayúscula? Está acá. Si la letra está en minúscula, la onda es pequeña y debe medir menos de 5 milímetros, ¿no? Por ejemplo, acá mi Q mide más o menos 3, por eso está con Q minúscula. En cambio, acá mi onda S, 5 más o menos 8. Es mayor a 5 milímetros, por eso está S mayúscula. Y esto ni hablar, ¿no? Esto mide 5, esto mide mucho. Entonces, cuando la onda mide menos de 5 milímetros, podemos colocarlo con minúscula. Cuando mide más de 5 milímetros, mayúscula. ¿Okay? Ahora, en cuanto a duración, dijimos menos de 3 milímetros. Ahora, la onda R en cuanto a voltaje, ¿cuánto es lo máximo permitido de la onda R? Depende de la literatura. Le dicen que puede ser normal hasta 20 milímetros o algunos autores hasta 25 milímetros, hablando de amplitud de la onda R. Lo más importante del complejo QRS es la duración. QRS ancho mayor a 120 milisegundos. La onda R, ¿cuánto tiene que medir máximo? Hasta 25 milímetros. ¿Cuándo denominar R mayúscula o minúscula, S mayúscula o minúscula? Dependiendo esto de acá, ¿no? Si mide menos de 5 milímetros, minúscula. Si mide más de 5 milímetros, mayúscula. Acá están los valores normales de la onda Q. La onda Q, para considerarse normal, primero que la duración debe ser menos de 1 milímetro. En sentido de tiempo, máximo debe medir 1 milímetro, un cuadradito pequeño. Y en sentido de profundidad, tiene que ser menor al 25% de la amplitud de la onda R. Si yo tengo una onda R que mide 10 milímetros, ¿cuánto es 25% de 10? 2.5. Entonces mi QR o mi onda Q tiene que ser menor de 2 cuadraditos y medio en sentido de profundidad.
Eso es valor normal de la onda Q. Si se sale de esos rangos, es una onda Q patológica. ¿Bien? Otra cosa, el punto J. El punto J está ubicado donde termina el complejo QRS e inicia el segmento. Este es el punto J. ¿Okay? Ahora, el punto J, de manera normal en niños, una elevación del punto J, es decir, el punto J está en la línea isoeléctrica, ahí, ¿verdad? Este punto J, por algún motivo, lo encuentro yo elevado, nos puede hablar de regularización temprana en adolescentes. En niños puede considerarse normal, pero en adultos ya puede hablarnos de eventos coronarios, isquemia, etc. ¿Qué tenemos que recordar de esta diapositiva? La onda Q. Menor de 1 milímetro en sentido de tiempo y en profundidad menos del 25% de la onda Q. Ya si mi onda Q vive 80 milisegundos, por ejemplo, ya es patológica. Ya si mi onda Q es mayor al 25% de la amplitud de la onda R, ya se considera una onda Q patológica. El punto J les decía que en niños es normal, que esté elevado puede considerarse normal, pero en adultos no. Y algunas causas de elevación del punto J, como vemos en esta imagen que nos da, una onda J normal, acá elevado, ¿no? Acá también elevado y elevado. Algunas causas de elevación del punto J: hipotermia, síndrome de Brugada, que es una canalopatía, repolarización temprana. La repolarización temprana es normal en edad pediátrica. También nos puede hablar de hipercalcemia, la elevación del punto J. Sería normal. Elevación hasta adolescentes, 14, 15 años. ¿No? La última onda, la onda T. ¿Qué representa la onda T? ¿Qué representa la onda T? Eso, la repolarización ventricular. Eso representa la onda T. Repolarización ventricular. ¿Cuánto tiene que medir normalmente? No debe ser más de 1/3 de la onda R. Mi onda R mide 15 milímetros, ¿cuánto tiene que ser máximo mi onda T? Si decimos que no debe medir más de 1/3 de la onda R. Exacto, máximo debe ser 5 milímetros, ¿verdad? Ahora, la onda T normal siempre va en la misma dirección que el complejo QRS. Yo tengo un complejo QRS predominantemente positivo, mi onda T tiene que ser positiva. Si mi complejo QRS es predominantemente negativo, mi onda T debería ser negativa, excepto en precordiales de 1, de 2 y de 3. Ahora, la onda T puede ser negativa, puede ser aplanada de B1 a B4. ¿En qué condiciones? En pacientes pediátricos, en pacientes de raza negra, y en un 25% de las mujeres pueden tener una onda T negativa o plana de B1 a B4. Ahora, lo más importante es recordar esto: no más de 1/3 de la onda R, pero en las derivaciones frontales debería de medir menos de 5 milímetros, y en las precordiales debería de medir menos de 10 milímetros la onda T. Son parámetros para considerar una onda T normal o una onda T patológica. ¿Vale? ¿Cuál es la duración normal? Hasta 5 cuadraditos. Lo normal de duración de la onda T. La amplitud, decíamos, en las frontales, derivaciones de las extremidades, debe medir máximo 5 milímetros. En las precordiales, ¿cuáles son las precordiales? Derivaciones de las precordiales. Eso, de B1 a B6. Precordiales, de B1 a B6. Debe medir hasta 10 milímetros, ¿no? Menos de 10 milímetros se considera norma. Y la duración, hasta 5 cuadraditos. ¿Vale? Casi siempre es positiva, excepto en ABR y excepto en este tipo de población.
que recordar esta diapositiva es por no más de 1/3 de la onda En amplitud, doctor. Perdóname. Pues en amplitud. En amplitud. Siempre en amplitud. Porque en tiempo acá lo tenemos. Hasta 5 cuadrados. Y luego tenemos la onda U. La onda U se puede ver en un electrocardiograma después de la onda T, ¿no? Como esta de aquí. ¿Qué representa la onda U? Repolarización de las fibras de Purkinje. Y una amplitud menor a 5 milímetros es normal. Si tiene una amplitud mayor a 5 milímetros, entonces se puede considerar patológica. Aunque la onda U siempre es normal en edad pediátrica en adultos, puede considerarse patológica. ¿Vale? Listo, hasta acá terminamos ondas. Onda P, complejo QRS, ya sabemos cuándo es una onda Q patológica, cuándo tiene que medir normalmente el complejo QRS, ya sabemos de la onda P. Ahora nos vamos a los intervalos. Decíamos dos intervalos bien importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Intervalo PR y el intervalo QT. Ahora, necesitamos recordar qué significa intervalo PR. ¿De dónde lo mides el intervalo PR? ¿Cómo es de la onda P? ¿Y cómo es fue? Mira, ahí está. Desde el inicio de hasta eso. El intervalo PR lo medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Qué representa? ¿Qué representa el intervalo PR? Despolarización auricular, no, eso es la onda P. La onda P representa despolarización auricular. Aquí estamos hablando de intervalo PR. La repolarización. ¿Qué representa el intervalo PR, Santa María? Repolarización auricular. Ahí, ¿tú qué quieres? Repolarización auricular. Pésima respuesta. ¿No? La sala. Aquí. Excitación de la... ¿No? La excitación de la auricular, el voltaje que manda de la auricular. Eso más o menos. A ver. Lo mismo. Acá. Lo mismo. Sería contrasónico. ¿Perdón? Contracción auricular. ¿No? Más fuerte, más fuerte. Contracción auricular. No. Nada. Nada. Escribieron. Tú sabes. ¿Qué representa el intervalo PR? Pero en general, ¿qué representa? Ya sabemos de dónde lo ven. ¿Qué representa en a ver, ahí atrás, ahí esos dos compañeros. ¿Qué representa el intervalo PR? La generación de Eso. ¿Y? Eso. El intervalo PR representa el tiempo que transcurre desde que se genera el impulso en el nodo AB hasta que llegue a los ventrículos. Eso representa el intervalo PR. El tiempo transcurrido desde que se genera el impulso hasta que llega a los ventrículos. No puede ser muy largo, tampoco puede ser muy corto. Ahora, decíamos que el nodo AB tiene una función bien importante, ¿no? ¿Cuál es la función del nodo AB? Acá. El nodo AB, exacto. ¿Cuál es la función? Eso, muy bien. La función principal del nodo AB es produce un retraso fisiológico del impulso eléctrico. ¿Con qué objetivo? Para poder lograr que pueda llenarse. Eso.
para que atrios y ventrículos no entren en sístole al mismo tiempo, ¿no? Esa es la función del nodo AB, retrasar el impulso eléctrico para que atrios y ventrículos no entren en sístole al mismo tiempo. Esa es la principal función del nodo AB. Entonces, y también decíamos que el impulso eléctrico que se genera en el marcapasos del corazón solo pasa a los ventrículos a través del nodo AB. Al final el nodo AB es como una tranca, ¿verdad? Una tranca que detiene el impulso eléctrico. Pero si yo tengo un cable extra acá o acá, entonces este cable extra, el impulso eléctrico va a pasar de atrio a ventrículo por este cable extra, ¿verdad? Pero ese cablecito no tiene la función del nodo AB. Es decir, que el impulso eléctrico va a llegar muy rápido a los ventrículos. Y eso lo vemos en el electrocardiograma así. Fíjense, un electrocardiograma normal es como este de acá. Onda P y luego tengo un segmento. Recién empieza el complejo QRS. En cambio acá, cuando tengo una vía accesoria que se llama síndrome de preexcitación, mira, tengo onda P, inmediatamente empieza el complejo QRS. Entonces acá existe un cable extra. El impulso eléctrico está llegando a los ventrículos por una vía accesoria. Eso se llama síndrome de preexcitación. Cuando lo normal es como esto de acá, onda P, vamos a decir que este de acá representa el nodo AB. Entonces acá no hay. Acá no tengo segmento PR o PQ. Tengo onda P, inmediatamente empieza el complejo. Entonces, el intervalo PR representa el tiempo transcurrido desde que se genere el impulso eléctrico hasta que llegue a los ventrículos. No puede ser muy rápido, tampoco debe ser muy prolongado. ¿Cuánto es lo normal? Más de 3 cuadraditos y menos de 5 cuadraditos. Eso es lo normal. Entonces el intervalo PR debe ser más de 3 cuadraditos, no puede ser muy corto. Acá, por ejemplo, ¿cuánto mide el intervalo PR? ¿Cuánto lo mides ahí? El intervalo PR. 2 cuadraditos. 80 milisegundos. Cuando decimos que el intervalo PR normal es mayor a 120. Entonces esto ya es síndrome de preexcitación. El paciente tiene una vía accesoria en algún lado. Si no, no se explica por qué el impulso eléctrico está llegando muy rápido a los ventrículos. Ahora, ¿cuánto tiene acá el intervalo PR? Mídelo. 6. Mira. Y aquí justo termina, ¿no? Hasta acá son 6 cuadraditos, mide más de 5. Entonces el impulso eléctrico está llegando muy tarde a los ventrículos, eso se llama bloqueo atrioventricular. Entonces, ¿para qué medimos el intervalo PR? Para ver si el paciente no tiene bloqueo o no tiene síndrome de preexcitación. Para eso medimos el intervalo PR, porque el impulso eléctrico no debe llegar muy rápido, tampoco debe tardar. ¿Vale? No olviden que el intervalo PR lo medimos desde donde empieza la onda P hasta donde empieza el complejo QRS. Si tengo una onda Q, hasta donde empieza la onda Q. Mira, por ejemplo, acá es hasta acá, no es hasta donde empieza la R, es hasta acá. ¿Vale? Entonces siempre recuerden o métanse en la cabeza que un electrocardiograma normal tiene que tener onda P y tiene que haber un segmento, aunque pequeñito, pero tiene que haber líneas eléctricas. En cambio acá fíjense que no hay. Onda P, inmediatamente empieza el complejo QRS. Ahora fíjense la parte ascendente de la onda R acá. Recta. ¿Acá les parece recta? No. De acá a acá es como un agrupamiento, ¿verdad? Eso se llama onda delta. La onda delta viene a ser esta acá, está con la flechita. De acá a acá es onda delta. Se llama onda delta y la onda delta te habla de preexcitación. Siempre. Cuando ustedes no tengan un segmento PR, así como este de acá, este es un segmento PR, no hay acá. Si ustedes tienen un segmento PR, pues tienen que pensar en preexcitación siempre. Entonces, si en el examen viene una pregunta, es ¿para qué medimos el intervalo PR? Para determinar si el paciente tiene preexcitación o tiene bloqueo atrioventricular. Si el impulso eléctrico llega muy rápido a los ventrículos, preexcitación, vía accesoria, o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Si llega muy tarde, bloqueo atrioventricular. Y luego vamos a ver el tipo de bloqueo, ¿no?
primer grado, segundo grado, modus 1, modus 2, 2A1, completo. Todo eso lo vamos a ver después cuando veamos la parte patológica del cardiólogo. Y fíjense que el intervalo PERE incluso, para complicarnos más la vida, varía de acuerdo a la edad. No tienen que recordar esto, recuerden esto de acá. Normal, en adultos 120 a 200. Entre 3 cuadraditos así, nada más. Es todo lo que tenemos que recordar. Y acá otra vez el síndrome de preexcitación con la famosa onda de Ehrlich. Otro intervalo que tenemos que medirlo es el intervalo QT. ¿Para qué creen que medimos el intervalo QT? Ya sabemos para qué medimos el intervalo TS, ¿no? Y siempre hay que medirlo en un electrocardiograma. Cuando ustedes tengan un electrocardiograma, siempre debemos de medirlo. ¿Para qué medimos el intervalo QT? A ver acá. ¿Para qué medimos el intervalo QT? No, acá. Yuri, tú sabes. Tú eres el maestro. ¿Para qué medimos el intervalo QT? Porque tiene que haber una razón, ¿no? Imagínate estar midiendo a los pendejos. No, yo medí el QT, no tengo nada que hacer. No creo, ¿verdad? ¿Para qué medimos el QT? Tú que lo sabes todo. Otras cosas sabes, ¿no? El QT. ¿Para qué medimos el QT? Para saber qué despolarización y polarización. Sí, representa eso, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué significa si tengo un QT largo? ¿O qué significa si tengo un QT corto? Para ver si tiene arritmias. ¿Perdón? Para ver si tiene arritmias. No para ver si tiene arritmias, pero sí para ver si tiene predisposición a arritmias. Las personas que tienen QT largo tienen alta predisposición a tener arritmias letales en cualquier momento. ¿No? Para eso medimos el intervalo QT. Un QT largo te predispone a tener arritmias letales en cualquier momento. ¿No? Ahora, el QT no solo tenemos que medirlo, sino se corrige, ¿no? Ahora, el QT varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a la frecuencia cardíaca y de acuerdo al sexo. ¿Vale? ¿Qué representa? Aquí está, el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular. Porque incluye la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. ¿No? Entonces, ¿para qué medimos el intervalo QT? Para ver si mi paciente tiene altas probabilidades de tener arritmias letales en cualquier momento. Para eso lo medimos. Si el intervalo QT está normal, la probabilidad de que tenga arritmias es como cualquier otra persona. Pero si tiene un QT largo, muchas probabilidades de tener arritmias en cualquier momento. QT corto, casi no hay mucho de QT corto, generalmente está asociado a operaciones hidroelectrolíticas, pero no es tan complicado como el QT largo. ¿Qué tenemos que recordar el intervalo QT? Que varía con la frecuencia cardíaca. Esta es la fórmula para corregir, la fórmula de Basset, que está estandarizado a nivel mundial. ¿Qué te dice Basset? Basset te dice que el QT corregido, así se abrevia el QT corregido, es igual al QT medido, pero en segundos, no en milisegundos, en segundos, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR también en segundos. Lo normal es más o menos esto, de 0,40, es decir, 0,40 o 400 milisegundos, más o menos 140. En recién nacidos hasta 470 se puede considerar normal. ¿Okay? Ahora, un QT prolongado dijimos que normalmente predispone a tener arritmias. ¿En qué condiciones podemos encontrar QT prolongados? El síndrome de QT largo congénito, algunas canalopatías, los pacientes que tienen el calcio bajo en sangre, los pacientes que tienen miocarditis, traumatismos craneales, los pacientes malnutridos y sobre todo esto de acá, fármacos. El QT casi siempre se prolonga cuando el paciente está utilizando fármacos. Especialmente, ¿qué tipo de fármacos? Macrólidos. ¿Qué macrólidos conoces? Macrólidos. Acitromicina, muy bien, otro.
eritromicina, claritromicina. Estos son los macrólidos. Los macrólidos son un grupo de medicamentos que prolongan el QT. Otros medicamentos que prolongan el QT son los antieméticos. Un antiemético. Sí, están diciendo mamadas, no digas. Ahí. Loperamida. La loperamida. Eso. Metoclopramida, domperidona, cisaprida, ondansetrón. Esos son los medicamentos antieméticos. La metoclopramida, sobre todo, prolonga el QT. ¿Ah? Otros medicamentos que prolongan el QT, los anticonvulsivantes. ¿Perdóname? Drogas, obvio. ¿Estás preocupado, no? ¿Por qué? Los anticonvulsivantes también prolongan el QT. ¿Qué anticonvulsivantes? Barbitúricos. ¿Qué barbitúricos conocen? No, sí, varios tipos. A ver, ahí. ¿Qué barbitúricos conoces tú? Nada. Nada. Los anticonvulsivantes provocan o prolongan el QT también. Los beta-lactámicos. ¿Qué beta-lactámicos son? Los corticoides, sí. Los corticoides también prolongan el QT. No, pésima respuesta. Mal. La dexametasona es un corticoide, ¿no? Nada que ver con diferente, no, nada que ver. Fenobarbital, fenitoína. A ver, decíamos los beta-lactámicos producen de la. ¿Cuáles? Beta-lactámicos. Antibacterianos beta-lactámicos. Eso. La amoxicilina es un beta-lactámico que puede provocar otros beta-lactámicos. Todas las penicilinas, las clorhexidilinas, las cefalosporinas, todos estos meropenem son beta-lactámicos que pueden provocar un intervalo y así cualquier medicamento que puede provocar un intervalo. Entonces, ustedes tienen un paciente con QT largo, lo primero que tienen que voltear a ver si están recibiendo algún fármaco. No están recibiendo algún fármaco, buscar algo de eso, ¿no? Que al final es como que prolongan el QT. QT corto también está asociado a alteraciones hidroelectrolíticas, pero con QT corto casi no hay mucho problema. El QT largo es el problema, porque el QT largo te predispone a tener arritmias en cualquier momento. Estos pacientes que tienen QT largo, por ejemplo, de manera congénita les colocamos un DAI, que es como un marcapasos más o menos, ¿no? Lo que hace el DAI es observar que los latidos sean normales en todo el tiempo. Si en algún momento, por ejemplo, estos pacientes presentan taquicardia ventricular, el DAI les da una descarga. Es como cardiovertir al paciente en ese momento. Nosotros hacemos los DAI, en distribuidores automáticos externos. Entonces les colocamos a los pacientes que tienen QT largo, porque en cualquier momento pueden tener una arritmia letal. Ahora, vamos a aprender a calcular el QT. Primero, que el QT lo medimos desde donde empieza el complejo QRS hasta donde termina la onda T. ¿Dónde lo vamos a medir? Donde lo veamos más largo el QT. Y normalmente el QT lo vemos más largo en las derivaciones precordiales. ¿Cuáles son las derivaciones precordiales? Eso, de B1 a B6. De B1 a B6. Normalmente el QT lo vemos más largo en las precordiales, de B1 a B6. Pero si alguien lo ve más largo en D3, mídalo en D3. ¿Vale? Ahora, yo mido acá el intervalo QT y la fórmula de Rasset también me pide medir el intervalo RR. El intervalo RR siempre tiene que ser previo. Yo estoy midiendo acá el intervalo QT, el RR tiene que ser acá. Si yo mido, por ejemplo, este QT, mi RR es de acá a acá. ¿Vale? ¿Cuántos cuadraditos pequeños tiene acá? 8 cuadraditos mi QT. En segundos, ¿cuánto es? Porque la fórmula de Rasset te pide en segundos. Cada cuadradito es 0.04 segundos. Entonces nada más es multiplicar 0.04 por 8, 0.32 segundos. Entonces mi QT medido es 0.32 segundos. Mi RR, ¿cuántos cuadraditos pequeños son? 12 cuadraditos.
12 por 0.04, 0.48 segundos. Y aplico mi fórmula. 0.32 segundos de lo que medí mi intervalo QT. 0.48 de lo que medí mi intervalo RR. 0.32 segundos y 0.48. Saco primero la raíz cuadrada de 0.48, me da 0.69. Y solo divido 0.32 entre 0.69. Mi QT corregido es de 0.46 o 460 milisegundos. Parece un intervalo QT prolongado para un adulto, para un neonato sería normal. ¿Vale? Es la manera de calcular el QT. El intervalo QT siempre en segundos, el RR previo en segundos, saco el raíz cuadrada del RR y luego nada más divido. ¿Y para qué hago tanta mamada? ¿Para qué? Para ver si mi paciente tiene alta predisposición a tener arritmias o no. ¿Ah? Ahora, como siempre, les voy a simplificar la vida. Por ejemplo, acá, ¿dónde lo medirían el QT? ¿Dónde se ve más prolongado? Dijimos que el más prolongado siempre se ve en precordiales, ¿no? P4, ABF pareciera un poquito más. Pero mira, hay una manera muy sencilla para ver si el paciente tiene QT largo o no. Todo lo que tengo que hacer es encontrar un RR, donde yo vea que es más grande. Yo veo que el RR, como siempre les digo, de B1 a B6, ahí siempre está más prolongado. Entonces yo veo que mi RR, acá lo voy a medir. Mi RR viene de acá a acá. Voy a trazar una línea media entre este intervalo RR. ¿No? Esta es mi línea que estoy trazando. Si mi onda T termina del lado del complejo QRS, es QT normal. No tengo que corregirlo. Ya es QT normal. Pero, si yo tengo un electrocardiograma como este de acá, entonces yo trazo mi línea media, acá por ejemplo, mi RR viene de acá a acá, y la línea media es acá. Y fíjate que la onda T termina de este lado, no termina de este lado. Entonces acá sí tengo que corregirlo, porque esto puede ser QT largo. Hay que corregirlo para la frecuencia, ¿vale? Una manera muy rápida de saber si el paciente tiene QT largo o no. Repetimos, es muy fácil. No quiero hacer tanta mamada de calcular el QT, entonces RR, trazo una línea media en cualquier lugar. Si mi onda T termina del lado del complejo QRS, QT es normal. Pero si mi onda T termina de este lado, mira, este es el complejo QRS, este es mi onda T. La onda T termina acá, termina de este lado, no termina de este lado. Entonces, este es un QT largo, esto tengo que corregirlo. Y si me sale QT largo, ¿qué le voy a buscar? Preguntarle qué medicamentos está tomando. Y probablemente tenga algún medicamento. Si no tiene medicamentos, tal vez es un paciente renal y tiene un trastorno hidroelectrolítico, le pediré electrolitos en sangre y buscaré la causa. Y al final, si no encuentro la causa, es un QT largo congénito. Y esos pacientes necesitan un DART. ¿Va? Listo. Hasta acá ya vimos todos los intervalos. Ahora solo nos queda ver predominio ventricular. ¿Tienen alguna duda hasta acá? En caso del Viagra, igual alteraría para Viagra, ¿me dices? El sildenafil, los vasodilatadores pulmonares pueden causar también QT largo, pero la incidencia es muy baja, es muy poco. Es muy poco, no es tanto como los macrólidos, los anticonvulsivantes, no es tanto como eso, pero sí puede pasar. Otra cosa que causa QT largo son los que decía acá Yuri, los corticoides, ¿no? Dexametasona, betametasona pueden prolongar el QT. Si uno, por ejemplo, busca en el internet medicamentos que prolongan el QT, casi salen todos los medicamentos. Los antiparasitarios, los antivirales, casi salen de todos. Entonces, pero los que más causan son los macrólidos, los antieméticos, los anticonvulsivantes, los beta-lactámicos, y así podemos seguir toda la noche. ¿Alguna duda? Espero estén entendiendo. Si no están entendiendo esto, nomás no van a entender a veces. O sea, la clase de arritmias
para entender arritmias, para ver bloqueos, por ejemplo. En la parte de bloqueo no se puede explicar. Y el intervalo Pérez tienes que medirlo de acá, ya no. En la parte de bloqueo vamos a hablar de clasificación, criterios, para decir bloqueo de primer grado, criterios para decir bloqueo de segundo grado. Entonces usted tiene que entenderlo bien, repasarlo en casa. En la parte, por ejemplo, de arritmias, aquí arritmias igual, tienen que dominar el electro normal, porque si no dominan el electro normal, la clase de arritmias es literal en chino, no saben entender nada. Pues tienen que repasar esto. Ahora, vamos a hablar un poco de crecimiento de cavidades o predominio ventricular. Cuando decimos predominio ventricular, decimos qué ventrículo predomina sobre el otro. Normalmente el ventrículo izquierdo siempre predomina sobre el ventrículo derecho, pero alguna vez los pacientes hipertensos pulmonares, los pacientes que tienen estenosis de la válvula pulmonar, pueden tener crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho. Y acá, esta tablita nos dice cuánto tiene que medir mi onda R en B1 y cuánto tiene que medir mi onda R en B6. Por ejemplo, acá, vámonos acá, 16 años, amplitud de la onda R, te dice, ¿no? En los pacientes mayores a 16 años o adultos, en todos nosotros, por ejemplo, mi onda R tiene que medir máximo 9 milímetros, máximo. Este 3 es percentil 50, lo que está entre paréntesis es percentil 95. Lo máximo permitido. Fíjense, por ejemplo, en recién nacidos, mi onda R hasta 25.5 es normal, pero en nosotros, adultos, 9 milímetros es normal, máximo. La onda R en B1. Ahora, ¿cuánto tiene que ser la onda R en B6? Máximo en nosotros, hasta 20 milímetros en B6. Hasta 20 milímetros es lo máximo. Si mi onda R en B6 mide 21 milímetros, entonces ya es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Para decir hipertrofia del ventrículo derecho, mi onda R tiene que medir mayor a 9, 10 por ejemplo. Ya sería hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Vale? Entonces esto es para ver hipertrofia ventricular. Lo que yo quiero ahora que aprendan es predominio ventricular. ¿Qué ventrículo predomina sobre el otro de manera muy rápida? Entonces, acá entre comillas, el ventrículo izquierdo, o sea, B5 y B6, mira el ventrículo izquierdo. B1 y B2, el ventrículo derecho. Acá dice predominio ventricular izquierdo. Mientras más alta sea mi onda R en B5 y B6, más hipertrófico está ese ventrículo izquierdo. Mientras más profunda sea mi S en B1 y B2, más hipertrófico está el ventrículo izquierdo. O sea, si yo quiero ver que el ventrículo izquierdo está muy hipertrófico, tengo que ver las ondas R en B5 y B6 y la onda S en B1 y B2 para predominio ventricular izquierdo. Ahora, si yo quiero ver si el ventrículo derecho está predominando, es nada más al revés. Predominio ventricular derecho sería R alta en B1 y B2 y S profunda en B5 y B6. Es al revés. Entonces, acá, todo ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo R's altas en B5 y B6 y S profundas en B1 y B2. Acá yo digo predominio ventricular izquierdo. En cambio acá tengo predominio ventricular derecho. ¿Por qué? Porque tengo R's altas en B1 y B2 y S profundas en B5 y B6. Predominio ventricular derecho. ¿Vale? Ahora, si yo quiero decir ese ventrículo está hipertrófico o no, yo tengo que voltear a ver esto de acá, esta tabla, de acuerdo a la edad. ¿Ah? Y listo. Hasta acá es electrocardiograma normal. Ahora, hay reglas para decir que un electrocardiograma es normal. ¿Cuáles son esas? Todo lo que ya vimos. Por ejemplo, dice intervalo Pérez debe ser entre 120 y 200. Ya lo hemos visto. Entre 3 cuadraditos y 5. Menos de 120 decíamos preexcitación. Más de 200 bloqueo. ¿No? Entonces, las 10 reglas de un electrocardiograma normal ya lo hemos visto. Solo la próxima clase vamos a repasar cada uno de estos de manera rápida, ¿vale? Para considerar un electrocardiograma normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acá hemos terminado porque hay un dedo cansado, aburrido, encarbonado, hasta la verga de esto. Muy bien, vámonos pues.